Bueno, quizás haya, como casi siempre, empezar ofreciendo algún dato de los que llaman la atención, para desde ahí tratar de ir a aguas más profundas, ¿no? Porque la soledad tiene que ver con el ser, con el estar y con el sentir. A veces uno se siente solo en medio de mucha gente. No hay soledad más grande que la de dos en compañía. Pero empecemos por los datos. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística nos dicen que en España viven solas 4.687.400 personas. En Valladolid, provincia, somos 60.000 o son 60.000 las personas que viven solas. Habría que decir, para ensanchar la mirada, que si pensamos en hogares, no solo unipersonales, que son estos 60.000 que hay en Valladolid y estos 4,5 millones que hay en España, de hogares en los que viven dos personas, estamos en más de la mitad de los hogares de España, en el que viven dos personas. Estos hogares en los que vive solo una persona representan el 25% de los hogares de España, aunque en el conjunto de la población es el 10% de la población. En nuestra provincia estamos un poco por encima de la media nacional respecto de personas que están solas en el hogar. En la prensa de estos últimos 15 días aparecían noticias como esta. En un antiguo templo, la iglesia de la Merced de Bilbao, un templo que ha pasado a ser municipal, se han celebrado en el último año 15 ceremonias de sologamia. Es decir, de mujeres que han decidido casarse consigo mismas. Al grito de "no necesitamos media naranja, porque somos la naranja entera". Lo cual es verdad sin serlo del todo. Esto de la media naranja viene en realidad del banquete de Platón, ese escrito tan básico para nuestra civilización, en el que se cuenta una leyenda de Aristófanes, en el que dicen que los dioses, precisamente para que los hombres no nos subiéramos a la chepa de la divinidad, habían decidido dividirnos en una media naranja, de tal manera que todos estemos en búsqueda de la media naranja que nos falta para completar quién somos, que tiene un tanto de sabiduría, yo de esto voy a hablar. Lo que ocurre es que en realidad no somos media naranja, sino que somos asimétricos, siendo que la media naranja parece que dice de simetría a la hora de buscar la media naranja, pero las 15 de la sologamia en el antiguo templo de la Merced de Bilbao no necesitamos media naranja e inauguramos la sologamia. Claro que en la misma semana, en el suplemento Ideas del País, y estoy hablando todas estas noticias del mes de enero, se habla de una nueva corriente de las relaciones entre los humanos, que es el poliamor, a la hora de poder buscar relaciones diversas, a la hora de, en el fondo, porque hablando de poliamor, viene a decirse que cualquiera que sea el tipo de relación, por muy esporádica, por muy solo búsqueda del placer más superficial que pudiera vivirse en una relación, sin embargo, se sigue hablando de amor, aunque sea de poliamor, a la hora de buscar múltiples contactos o relaciones que un sujeto, una persona, pudiera tener. En el último año, en España hay registrados 20 millones de mascotas como animales de compañía y 6.000 clínicas veterinarias y 5.000 tiendas donde se compran mascotas como animales de compañía. Claro que la soledad a veces tiene que ver con otro aspecto, ¿no? ¿Quién no puede decir me siento solo cuando voy contracorriente, cuando pincho la burbuja de lo políticamente correcto,
cuando soy percibido como raro, extraño, solo. Yo le oía decir a mi abuelo, el de Villerías, a veces desearía emparedarme. ¿Quién de nosotros no piensa muchas veces, qué bien solo? Qué bien si me dejaseis en paz. Qué bien poder encontrar un tiempo, un espacio, un sitio, un lugar. Al mismo tiempo que seguramente el mismo que grita qué bien si podemos emparedarnos o qué bien si pudiera estar solo, en el mismo rincón del alma siente una nostalgia de un tú, una nostalgia de afecto, un deseo de compañía, porque hay malestar y angustia por la soledad, porque a veces uno piensa, nadie me quiere, u otros gritan, ¿dónde está Dios? Bueno, lo gritó el Cristo en la cruz. ¿Por qué me has abandonado? Es decir, este asunto de la soledad dice del secreto del corazón. Es verdad que además hay momentos, circunstancias, épocas en el que la soledad pueda ser incluso asunto de los periódicos o preocupación de los políticos. Hace no mucho, unos meses, desde el propio Ayuntamiento de Valladolid, se hace una propuesta a determinadas asociaciones de vecinos y centros cívicos para cuidar a personas de las que viven solas, porque yo he hablado de 60.000 en Valladolid provincia, de esos 60.000 en Valladolid provincia, en la ciudad serán 40 y tantos mil los hogares unipersonales, y de esos 40 y tantos mil hogares unipersonales, la gran mayoría son de personas mayores de 65 años, produciéndose a veces la situación de personas que precisan ayudas. A lo largo del año sigue siendo un goteo la noticia de personas que aparecen muertas en su hogar, solas, y que nadie se da cuenta hasta que el olor en la escalera denuncia que algo ha pasado. Bien, pero vuelvo a decir, la soledad es el secreto del corazón. Voy a hacer, por tanto, un primer elogio de la soledad, porque haciendo el elogio de la soledad quiero hacer el elogio de la compañía, de la comunión, de la unidad dual, de la conciencia, de la fraternidad. Porque hay una soledad originaria, que, como todo lo que acontece en el origen, nos acompaña como un código fuente a lo largo de toda la existencia. Como no podría ser de otra manera, soy obispo de la Iglesia Católica, me vais a permitir que cite el libro santo, que cite la Escritura. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre, Adán es una expresión de la Escritura que significa hoy, en la terminología que diríamos hoy, el hombre, la persona antes de la diferenciación sexual, o la persona hombre-mujer, porque luego la palabra que aparece en el propio libro del Génesis, después de hablar de Adán, cuando Adán, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos una ayuda adecuada, aparecen entonces Is e Isa. Is es Adán varón, Isa es Adán hembra. Y luego hablamos de Adán y Eva, pero en realidad es que hay dos relatos en el libro del Génesis sobre la creación. En el primer relato se va a poner el acento en el significado de la soledad originaria,
que es como una especie de test específico o una especie de examen del hombre frente a Dios, pero de alguna manera también frente a sí mismo. Esta soledad originaria le permite al hombre, entonces y hoy, tomar conciencia de la propia identidad, tomar conciencia en aquel momento en el paraíso de su condición diferente de los animales y de las plantas, entre los que no encontraba una ayuda adecuada. Tomar conciencia de su superioridad, porque al hombre en su soledad originaria se le encomienda el poner nombre a los animales. No solo a los animales, sino a toda especie de seres vivientes sobre la tierra. He aquí que el hombre creado en su soledad originaria, desde el primer momento de su existencia, se encuentra frente a Dios, y al decir frente a Dios, amigos agnósticos o no creyentes, situaros también el hombre y su conciencia ante el misterio, ante el origen, ante el otro y lo otro, ante el tiempo, ante el sentido, ante lo real. Porque la constatación de que el hombre está solo en medio del mundo visible, y en especial entre los seres vivientes, tiene un significado negativo en cuanto que expresa lo que él no es. No soy una planta, no soy un bicho, no soy una piedra. ¿Quién soy? Esta soledad de la conciencia es imprescindible para una vida libre, para caer en la cuenta de quién somos y cómo plantearnos nuestras relaciones con todo lo que nos rodea. El hombre que se encuentra solo frente a Dios y con él dialoga el misterio, el origen, el fundamento, el horizonte, la compañía. Este hombre que se encuentra solo frente a Dios para expresar a través de una primera autodefinición el propio conocimiento como manifestación primitiva y fundamental de humanidad, Adán. El texto yavista nos permite descubrir incluso elementos posteriores en ese maravilloso paisaje en el que el hombre se encuentra ante Dios, pero también ante el mundo, ante las criaturas visibles, ante todos los seres vivientes a los que él ha dado nombre, para afirmar frente a ellos el propio ser y la diferencia. Así pues, la conciencia revela al hombre como el que posee la facultad de conocer y de conocerse respecto a todo lo que le rodea, pero también adentrándose en el océano del misterio que está en su propio origen. Soledad habla, por tanto, de subjetividad, de conciencia, de conocimiento. Pero al mismo tiempo el libro nos dice, no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una ayuda adecuada. En realidad estamos hablando del mismo momento creador, que narrado en dos relatos, en dos tiempos, tratan de ayudarnos a comprendernos en las polaridades que nos constituyen, que en realidad es de lo que yo quiero hablar esta tarde. Las polaridades que nos permiten comprender quiénes somos y que al tiempo nos mantienen siempre en una tensión en el que nunca encontramos la plenitud anhelada, porque de alguna forma nos ha tocado. No se trata en los relatos del Génesis de decir primero el hombre, luego la mujer, sino primero Adán, el cuerpo, el humano, el ser personal, con lo que tiene de dignidad, de identidad, de conciencia y de diversidad respecto al resto de lo creado,
y en el mismo momento creador, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice la Trinidad Santa, hablar de una unidad dual. Somos hombres y mujeres, varones y hembras, con una identidad que nos da nuestra soledad originaria, irrenunciable, con una dignidad desde la que podemos afirmar lo que luego en el tiempo moderno de las constituciones y los derechos podemos afirmar la radical igualdad, pero al mismo tiempo con una expresión diferente. Identidad y diferencia, y además una diferencia insuperable. Esta polaridad, identidad-diferencia, no es fácil explicarla y entenderla hoy, porque en el ambiente cultural en el que nos movemos, la polaridad que no es tal, que domina, es la de decir todos somos iguales y tenemos roles diversos que pueden ser intercambiables, lo cual se dice hoy incluso en el actual barullo de los sexos en el que vivimos. Una igualdad y una diversidad. Pero eso no expresa una polaridad, expresa una funcionalidad diversa que no nos explica y que genera un tipo de malestar que hace posible que en un lado de la tensión algunas digan soligamia y en el otro lado de la tensión algunos digan poliamor. Porque en realidad hay una soledad originaria al mismo tiempo que afirmamos una reciprocidad originaria, una comunión originaria, una unidad dual en la diferencia, que es una palabra que no es la misma que diversidad. Diferencia viene de la expresión latina differre, que significa que aquello que parece diferente, que es diferente, al mismo tiempo te está llamando a ir a otro sitio, te está llamando a salir de ti hacia quien parece y es diferente a ti. Voy a tratarlo de explicar en diversas polaridades de la diferencia distintas, que en su tensión explican la soledad originaria y al mismo tiempo la comunión originaria, y por tanto que es normal que nosotros experimentemos en nuestra existencia una llamada a la soledad y una llamada a la comunión, y que como además se trata de una polaridad como la de la energía, a veces estando en un lado del polo sentimos nostalgia del otro lado, y cuando estamos con alguien decimos qué bien si estuviera solo. O cuando estamos en el otro lado del polo, cuando estamos solos, decimos, qué pena que no esté alguien que me acaricie. Qué pena no tener una compañía. Este drama se vive hasta en la relación tan íntima y conyugal de los esposos. Y cuando no se gestiona bien, puede provocar el que el uno trate de fusionar al otro y le domine y le posee, incluso le golpee, o que al poco tiempo se diga cada uno por su lado, porque gestionar esta polaridad no es sencillo, porque es una energía que da calambre, digámoslo así, pero es el secreto de quién somos. Es el secreto de haber sido creados a imagen y semejanza de quien es uno y tres. Uno y tres, que este es el secreto de la unidad dual, de la soledad originaria, en el que a veces decimos, quiero ser uno, y somos uno, con nuestra conciencia, con nuestra dignidad, con nuestra realidad personal, que es única, pero al mismo tiempo somos tres, que es algo más que dos, porque incluso en la propia realidad de la unidad dual, en el hombre y mujer, con su reciprocidad asimétrica, en una asimetría que se ve incluso en nuestro propio cuerpo, porque cuando un hombre y una mujer se abrazan,
No son simétricos, no hay una media naranja, hay una asimetría que en el propio abrazo deja huecos. Un hueco que habla de un tercero. Por eso no hay imagen más bella de la Trinidad que el abrazo de un hombre y una mujer, el abrazo conyugal abierto a la vida. Porque en ese abrazo hay dos que son tres. Hay la posibilidad de tres. Hay la expresión del secreto de quién somos. Libertad y amor. Libertad, amor, fecundidad. Uno, un tú, un abrazo, un tercero. Como quiera, queridos amigos, que esta propuesta está bastante quebrada en nuestra sociedad, bastante quebrada la comprensión del matrimonio, no es extraño que nuestra propia presencia en el juego de la vida, a la hora, por ejemplo, de expresar el significado de lo humano y su superioridad sobre los animales, esté hoy, en cierto modo, ofuscada. Muchos de los movimientos animalistas, que como no, como casi todo, tienen aspectos positivos, razones de ser, a la hora de evitar lo que pueda ser verdaderas formas de sufrimiento inútil de los animales, pero al mismo tiempo provocan, son un ingrediente más de la confusión antropológica en la que vivimos, reclamando a veces derechos humanos para los animales al mismo tiempo que no se reconocen los mismos derechos humanos para seres humanos, para personas en diversas circunstancias de la existencia. Esto tiene que ver porque en realidad el tiempo moderno ha reducido la condición de persona, que es ontológicamente relacional, a individuo. E individuo, nos decían ya los clásicos romanos, es quien es indivisum in se et diviso ab alio. Indivisum in se, es decir, él mismo, nos comprendemos a nosotros mismos desde nosotros mismos y marcamos la diferencia del otro. Pero esto no nos explica. Esto hace posible, por ejemplo, que uno de los lemas del liberalismo moderno sea asumido por nosotros como pan bendito. Y sin embargo, desde esta quiebra de la soledad y la comunión originarias, sea un argumento que lleva en su germen la violencia. Espero que no se escandalice lo que digo. Hay un lema en que solemos reconocernos casi todos, que suele decir: mi libertad concluye donde comienza la tuya. Como gran lema liberal, como gran pacto para poder organizar la convivencia. Sin embargo, amigos, este pacto para organizar la convivencia termina mostrándonos su verdadera cara. Si yo te digo que mi libertad acaba donde comienza la tuya, tú terminas siendo un estorbo para mí. Yo trataré de empujarte para que cada vez el territorio de mi libertad sea más grande. Y en el extremo, como te descuides, te asesino. Porque eres un estorbo para mi libertad. Si la comprensión del sujeto se explica del indivisum in se et diviso ab alio, si en realidad de alguna forma este individualismo contemporáneo ciego de autonomía luego se da de bruces con la soledad y no sabe cómo gestionarla, aquí hay algo que no acaba de explicarnos bien del todo. Voy ahora, como os comentaba hace un momento, a explicar algunas de estas polaridades en el que identidad y diferencia nos explican la soledad originaria y la llamada a la unidad dual, o mejor si cabe a ser uno y tres. Una polaridad es la de creador-criatura. El hombre, decíamos, está solo,
Esto quiere decir que Él, a través de la propia humanidad, a través de lo que Él es, queda constituido al mismo tiempo en una relación única, exclusiva e irrepetible con Dios mismo, con el Creador. La definición antropológica contenida en el texto yavista, al que antes he hecho referencia, se acerca por su parte a lo que expresa la definición teológica del hombre que encontramos en el primer relato de la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero en esta polaridad creador-criatura encuentran, digamos, su origen, expresiones de nuestra existencia en el que al mismo tiempo nos sentimos hijos, a veces desvalidos, precisados de recibir de otros, y por otra parte la realidad que existe en el corazón humano de ser creadores, de tener una tendencia de absoluto, de desear ser adorados, ser reconocidos. En realidad es la experiencia humana elemental de que yo miro al mundo y si doy una vuelta, soy el centro del mundo, porque todo lo veo a mi alrededor. Entonces, creador-criatura habla de una polaridad que nos explica y que nos lanza de un lado a otro, porque así somos los humanos, con una espléndida capacidad de creación, de poesía, de innovación, de paso adelante, y al mismo tiempo con una imperiosa necesidad de ser iniciados, porque no nos pasa como a tantos bichos, que nada más nacer ya saben andar, que nada más nacer ya saben lo que tienen que hacer para comer. Nosotros precisamos ser iniciados, precisamos ser enseñados a ponernos de pie, precisamos una extraordinaria compañía desde el origen de nuestro ser, desde la compañía que ya experimentamos estando 9 meses en el seno de una mujer. Pero también en nosotros se da la potencia, la capacidad, la creación, la decisión, la autonomía. Esto genera problemáticas sociales hoy día. ¿Cómo fundamentar la democracia? ¿Cómo conjugar la posibilidad de un pueblo de tomar decisiones y al mismo tiempo acoger la tradición, el pasado, la verdad? ¿Cómo, por ejemplo, conjugar que es posible, más bien diría yo que es la única manera de ser libre, siendo al mismo tiempo obediente? ¿Cómo poder decir de verdad que obediencia y libertad son cara y cruz de la misma moneda cuando la cultura dominante, tramposa cultura dominante, nos dice si quieres ser libre tienes que ser independiente? En el fondo tienes que ser solo, estar solo. Es una trampa, porque en realidad el lanzamiento como señuelo de la autonomía de los pequeños sujetos se cultiva, se potencia, se realiza desde tremendas estructuras de poder económico, político y cultural que como marionetas de un guiñol nos traen para acá y para allá encima, haciéndonos creer que somos más libres que nunca, cuando a veces andamos con la lengua fuera, sometidos a las reglas del juego del capitalismo de los comienzos del siglo XXI. Creador-criatura, una polaridad. Idénticos y diferentes, una polaridad. La condición de criatura, de hijo, nos lanza al deseo de ser padres, al deseo de reconocer al Creador, al deseo de reproducir avanzando la condición de creadores. Vinculado a esto, y no me voy a entretener mucho, está la condición que forma parte de nuestra gran tradición cultural, no solo cristiana, sino también greco-latina, de decir que somos, no que tenemos, que somos alma y cuerpo. Alma y cuerpo, alma, esa condición irreductible del ser de cada uno,
esa radical dignidad afirmada, cualquiera que sea la corporalidad, cualquiera que sea el momento de esa misma corporalidad, pero al mismo tiempo son inseparables, no está el alma por un lado, el cuerpo por otro, sino alma-cuerpo. La condición irreductible, el cuerpo mediante el cual el hombre participa del mundo creado, visible, el cuerpo que nos pone en relación, que nos expresa y nos limita, que nos hace ser partícipes del cosmos, de la realidad bioquímica, de lo creado, de nuestra condición físico-química, pero que no nos explica del todo. Porque hay alma, hay una condición irreductible que hace posible la libertad. También en El País del mes pasado escribía Harari, este judío que está tan de moda con sus 3 libros, Sapiens, Homo Deus y las profecías para el siglo XXI. Hacía un texto en el suplemento Ideas Dominical del País, tremendo, diciendo: a los humanos que creen que van a poder defenderse de lo que se les viene encima con la 4ª, 5ª revolución tecnológica, los más frágiles, ¿saben ustedes quiénes son?, escribe este judío: los que todavía creen en el libre albedrío. Y alma dice de libertad, alma dice de conciencia, alma dice de irreductible ante cualquier nominalismo, ante cualquier reducción colectivista, ante cualquier propuesta de reducirnos solo a una especie. Alma, que en el cuerpo dice fundamentalmente de rostro, de ojos, de oído, de voz. Ojos, a través de los cuales, como si de un espejo se tratara, podemos encontrarnos con algo del alma, alma-cuerpo. La polaridad más importante, desde luego en la propuesta de antropología bíblica, es sin duda la polaridad hombre-mujer, que en el momento cultural actual es casi subversivo proclamarla. En el momento cultural actual en el que, hablando de la distinción de los sexos o de la orientación sexual, se habla de una radical igualdad y de una diversidad de expresiones, de orientaciones, de roles, de funciones. Cuando en esta experiencia humana elemental que tenemos, que es que salimos a la calle, entramos en corros como este y vemos hombres y mujeres, es decir, vemos que existe la diferencia sexual y nuestra propia condición de ser alma y cuerpo nos permite reflexionar sobre la diferencia sexual, no la diversidad, la diferencia sexual. ¿Qué es lo que quiere decir la diferencia sexual? Precisamente responde bien al origen de la palabra diferente, diferre, porque es una diferencia que al mismo tiempo que la afirmamos supone una llamada al otro. Porque la diferencia sexual, a medida que vamos creciendo, se expresa en un deseo sexual, en un deseo del otro, en un deseo de quien es recíproco a mí, en un deseo que es fuente del amor, de un deseo, de un amor, que cuando la diferencia se hace encuentro y abrazo en la unidad dual, en el abrazo esponsal, hace posible la fecundidad, la afirmación de ser uno y tres. El significado de la unidad originaria al lado de la soledad originaria, porque solo con soledad originaria es posible vivir la unidad originaria no modo mecánico, no de manera instintiva, no como una propuesta necesaria, sino como un acto libre, sintiendo la llamada de la unidad dual
y que a veces esta llamada de la unidad dual es tan fuerte, esta llamada del deseo sexual es tan fuerte, que a veces anula la libertad de uno y del otro o de la otra. Anula la libertad porque como te deseo, te poseo, y como te resistas, te agredo. Un deseo que a veces vivido de manera frívola, sobre todo con las posibilidades que han dado en el último tiempo los anticonceptivos de todo tipo, hace que la frivolización de las relaciones sexuales nos haga perder la conciencia de su significado originario y actual, para expresar quiénes somos en nuestra soledad originaria y en nuestra unidad también originaria. Cayendo en la cuenta además que esta soledad y unidad en nuestra condición herida nunca las vivimos en el tiempo de manera plena. Por eso la soledad y la unidad son vividas por nosotros en una tensión, en una nostalgia y deseo de una plenitud que nos desborda. Esto es lo que los creyentes llamamos vida eterna. Esto es lo que los creyentes llamamos cielo. Un horizonte de plenitud que nos ha anticipado el Cristo, que nos regala el Cristo en este ensayo que vamos haciendo en la tienda de campaña de la peregrinación que es la Iglesia, en esta mesa que ponemos en la tienda de campaña que es la Eucaristía, verdadero coloquio esponsal, mi cuerpo por vosotros. Mi cuerpo. Fijaros en esta expresión de la Eucaristía, tomad y comed. Mi cuerpo por vosotros. Una expresión esponsal, una expresión tan propia de las madres hacia los hijos. Te comería de besos. O una relación, una expresión también entre los amantes. Te quiero tanto que te comería. En un acto que en el diálogo amoroso tiene también su significado y que la sabiduría de aquel que nos ha creado hace que el gesto de mayor comunión entre el Creador y la criatura y entre los que participan de la fe compartida sea precisamente un gesto carnal de esta categoría. Tomad y comed, porque esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Hombre y mujer, identidad y diferencia, en una reciprocidad asimétrica. Es verdad que Aristófanes, cuando hablaba de la media naranja, tenía una intuición, pero al mismo tiempo un equívoco, porque no somos media naranja. No somos complementarios como la media naranja complementa a la otra media, sino que somos recíprocos en una particular llamada que el otro siempre produce y que es la llamada del amor en sus diversas manifestaciones. Me remitiría, por ejemplo, al libro de C.S. Lewis, Los Cuatro Amores, en el que él, hablando incluso del amor venal, del amor de una prostituta con su cliente, fijaos, habla de que ahí, incluso en ese tipo de relación tan terrible, hay una analogía de lo que estamos hablando. Hay una relación prostituida, como su propio nombre indica, una relación en tantos aspectos perversa, pero que en sus cuatro amores que él va explicando nos ayuda a comprender lo que quiere decir. Hombre, mujer, el hombre en su soledad originaria adquiere una conciencia personal que le distingue, pero al mismo tiempo un deseo de una ayuda semejante a él. Creador, criatura, alma, cuerpo, hombre, mujer. Voy terminando. Yo, pueblo.
Porque la convivencia es un dato irrenunciable de la realidad. Por eso hace falta organización política. Por eso hay vida económica. Por eso hay expresiones culturales. Porque convivimos. Pero no convivimos como los bichos. Convivimos y tenemos la posibilidad de organizar el común. Con una polaridad, porque en la organización del común, y así lo dicen los sistemas políticos que el tiempo moderno ha conducido, la polaridad la vivimos en tensión. Algunos dicen yo y afirman la libertad, la autonomía, la propiedad, la libre iniciativa. Y otros dicen pueblo y hablan de colectivo, del común, de la socialización. En una polaridad que, como todas las polaridades, son insuperables. Porque de alguna forma los dos polos de la polaridad dicen verdad de quiénes somos, pero no nos explican plenamente. Por eso, de alguna forma, en los apaños de la vida democrática, la sucesión de sistemas liberales y sistemas más socialdemócratas, como ha ocurrido en la Europa del último siglo, tiene su aquel. La problemática del aquel de este momento es que ambas propuestas que dominan el cotarro europeo occidental están perdiendo las referencias fundantes que explican su ser. Porque en algunas de las propuestas culturales a las que yo he hecho referencia esta noche no hay mucha diversidad en los planteamientos de unos grupos políticos y otros. Pero es una polaridad yo-pueblo. Y esta polaridad yo-pueblo tiene un puente que se llama familia. Porque en realidad el pueblo es una familia de familias. Y es el puente que pone en relación el yo, que nace en una familia, que se genera en una familia, cuya biografía está vinculada a la genealogía, y al mismo tiempo la familia, que ha supuesto ya en el mismo hecho de ser familia de venir de otras dos familias distintas y de ir estableciendo unas alianzas, unos lazos, unas redes, que se diría en el lenguaje de hoy. Por eso, el drama de las democracias actuales es que al haber reducido la comprensión de persona a individuo y al desvalorizar de manera radical, incluso con políticas proactivas, palabreja de la época, frente a la familia o contra la familia, disuelven la posibilidad de una organización democrática no totalitaria. Porque el totalitarismo, queridos amigos, no es solo de Maduro. Hay otros totalitarismos en formas aparentemente democráticas. Y el individuo, aparentemente muy libre, extraído de sus polaridades originarias, se encuentra inerte ante la manipulación que además la llevamos en el bolsillo. Por eso, amigos, la soledad originaria nos hace mirarnos a uno mismo, a los otros, al mundo y al misterio. Y nos hace experimentar la llamada a la comunión con los otros, con el misterio, para desde ahí mirar al mundo como el hogar compartido de la familia con otros ojos. Para eso, y ahora sí que acabo, mi convocación de esta noche es a aceptar la soledad originaria, de la que hago elogio y que al mismo tiempo me permite experimentar una queja de la soledad cuando siento la llamada del otro polo. Y también esa vocación que estamos llamados a vivir en las relaciones de unos con otros, de ser consuelo, es decir, de personas que al lado de otras consuelen a quien se siente solo, a quien está solo. Y cómo no haceros la invitación a aceptar la presencia de aquel que ha decidido llamarse Emmanuel, es decir, Dios con nosotros.
aquel que ha decidido hacerse pan, es decir, ser fundamento de la compañía, porque ser compañero es ser personas que comparten el mismo pan. Pues bien, amigos, el Nazareno se llama Emmanuel. Es un Dios con nosotros. Nadie está solo nunca del todo. El Nazareno es pan y quiere establecer con nosotros una compañía. Quiere que compartamos el mismo pan y que extendamos el pan a los que mueren de hambre y que llevemos la presencia del Emmanuel a quienes están y se sienten solos, para que puedan experimentar la belleza de la soledad originaria y puedan compartir la alegría de la unidad dual.